Hola, buenas. Nuevamente por aquí, en este video número 11, quiero presentarles el problema que trato en electrostática, en el curso de electromagnetismo. Carga puntual y esfera conectada a tierra. Vamos a utilizar el potencial, a partir del potencial de una carga puntual, ¿no? A ver, carga puntual y esfera metálica. La esfera tiene que ser metálica. Puede ser una esfera maciza o puede ser una esfera hueca, o sea, un cascarón. Ya, pero tiene que estar conectada a tierra. Entonces, a ver. Ya, tenemos la esfera de radio R. La línea, o sea, el eje Z va a ser una línea radial cualquiera, ¿no? El origen de coordenadas está en el centro de la esfera. Este es el eje Z. Ya, bueno, el eje X y el eje Y. Bueno, siempre se toma esa referencia. Ya, siempre. Ya, por el momento no lo conectamos a tierra. Todavía no va a tierra. Ya, pero es una esfera metálica. Inicialmente neutra. ¿Ya? Esfera metálica inicialmente neutra. Ya, o sea, al comienzo. Neutra, o sea, como un metal cualquiera. Un metal sabemos que está conformado por iones positivos y electrones, los electrones libres. Ya los electrones libres tienen facilidad de movimiento. Ahora, cuando un cuerpo metálico tiene carga, la carga se acumula en la superficie. Ya, entonces, pero aquí todavía no tiene carga. O sea, las cargas positivas y negativas están balanceadas. Todavía no hay carga neta, me refiero a carga neta. ¿Ya? Todavía no hay carga neta. Ahora ubicamos una carga puntual. Una carga puntual positiva y una carga más Q. Una carga positiva. Entonces, más o menos cerca a la esfera. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Como esta es una carga positiva, claro, la esfera es eléctricamente neutra, pero es metálica. Entonces, los electrones libres, los que no están ligados al núcleo, los que tienen facilidad de desplazarse por la red metálica, microscópica. Entonces, al acercarse esta carga positiva, los electrones libres, porque tiene carga negativa, se van a acomodar lo más cerca a esta carga. Lo más cerca. Entonces, lo más cerca es de que se van a amontonar en la superficie. Entonces, aquí va a haber un amontonamiento, una densidad de electrones, y aquí va a haber una deficiencia de electrones. O sea, al final sigue siendo neutro. Entonces, aquí vamos a acomodar algunos electrones, vamos a poner con carga negativa. Ya, pero a medida que se va alejando, la densidad va a ser menor. Bueno, por ejemplo, aquí he dibujado ya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Y por aquí queda una deficiencia, 12 también. Pero en este caso, una deficiencia de electrones, o sea, sería iones. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Ya. O sea, iguales cantidades de cargas positivas y negativas. Es decir, todavía no tiene carga neta este esfero. Todavía no. Solamente ha habido un reacomodo de cargas, nada más. O sea, solamente un reacomodo. Ahora, ¿cómo cargamos la esfera? La esfera se puede cargar haciendo una conexión a tierra. Entonces, aquí un alambre, por decir, y aquí hacemos una conexión a tierra. Entonces, los electrones de tierra van a cancelar las cargas positivas que están amontonadas aquí. Es decir, las cargas positivas van a desaparecer, ¿no? Y ya no van a haber estas cargas positivas. Ahí. Entonces, ahora sí decimos de que la esfera ya tiene carga neta. O sea, la carga neta está aquí, en la superficie. Ahora, por otro lado, las líneas de campo. Las líneas de campo eléctrico van desde la carga positiva a las cargas negativas. Así. El ingreso viene a ser radial.
Entonces, como se sabe por física. Entonces, en un metal, si esto fuera un metal y tenemos una línea de campo no puede ingresar así, ni tampoco puede salir en oblicuo. La incidencia tiene que ser perpendicular, frontal. Ya, entonces, por ejemplo, aquí el campo eléctrico llega a la superficie. Ahora también el campo eléctrico no penetra el metal, o sea, llega en forma radial. O sea, si se prolongase esto, la línea de acción va a llegar al centro. Entonces aquí tenemos otra línea de campo, ya por aquí otra, ya de acuerdo al número de cargas que hemos dibujado, el ingreso es radial, ahí más o menos, ya más o menos esa configuración. Van a haber algunas otras líneas que se van a ir a otro sitio, ¿no? Se van a disipar, ya en el medio. Ya esas son líneas de campo. O sea, empiezan en la carga positiva y van a parar en la superficie de la esfera. Eso, las líneas de campo. Ahora, las líneas de potencial van a ser líneas que van a envolver la esfera. Entonces, una línea de potencial, ahora aquí, desde el momento que se pone la conexión a tierra, de hecho, el metal tiene potencial cero. U es igual a cero. O sea, la propia superficie metálica ya es una superficie equipotencial, ya potencial cero. Esta es una superficie equipotencial. Otra línea equipotencial, superficie, será más o menos una esfera que está envolviendo esto. Ya dibujamos una porción nada más. Ahí. Otra. Así. Alrededor de la carga igualito. Y así aproximadamente. Estas son líneas de potencial. Ya, U potencial. Y las verdes son líneas de campo. Estas son líneas de campo. Campo eléctrico. Por física también se sabe de que en un cruce geométrico, de una línea de potencial con una línea de campo, las tangentes en ese punto son perpendiculares. O sea, el cruce es perpendicular. Entonces tendríamos esta configuración. Ya, ahora, este tratamiento implica aplicar el potencial de una carga puntual y el concepto de imágenes electrostáticas. Todas las cargas que están amontonadas acá, ¿no? Toda la carga neta de esta esfera es negativa, ¿no es cierto? Entonces, en el modelamiento que se va a hacer, lo que vamos a hacer ahora es dibujar otra vez este contorno circular, bueno, esférico en 3 dimensiones, ¿ya? Y toda esta carga que está amontonada aquí, es como más o menos reunir toda la carga imaginariamente, reunimos y hacemos una bolita, como una carga puntual así como esta, pero en el interior de lo que era la esfera. Ya digo lo que era porque esto ya se va a convertir en una línea equipotencial casi matemática, o sea, ya no va a ser metal esto. Y entonces hasta aquí es una cuestión ya estrictamente física, ¿no? Ya, esto es un metal, era eléctricamente neutro, ya no es neutro. Entonces, ¿por qué tiene carga neta? Porque se ha hecho una conexión a tierra, esto está a potencial cero, y tenemos algunas líneas de potencial, que son las rojas, y algunas líneas de campo eléctrico, que van de más a menos. Ya, ahora lo que queremos es la carga imagen, o sea, toda esta carga que está aquí amontonada se puede representar en el interior, o sea, en el interior de lo que era la esfera. Ahí. Entonces, por lógica, por simetría, esa carga puntual que es parecida a esta, tiene que estar en la línea Z, no va a estar a un costado, tiene que estar en la línea Z, pero dentro de este contorno, por decir acá. ¿Ya? Eso vamos a ver en el siguiente paso. Entonces, dibujamos aquí nuevamente la línea equipotencial, potencial cero, vamos a poner acá. Ahí. Pero esto vamos a ponerle con trazo punteado, pero vamos a engordarlo esto. Este es un contorno equipotencial. Todos los puntos de este contorno están a potencial cero. ¿Ya? Potencial cero. Ya no hace falta dibujar la conexión a tierra, porque eso ya no va a ser, ya no es metal.
Esto es una superficie equipotencial. Ya, ahí. Es una superficie equipotencial. El eje Z sigue siendo lo mismo. Este es el eje Z. Un trazo matemático. El eje Z. El radio de este contorno sigue siendo R, eso no cambia. Además, aquí falta otro dato. La distancia de la carga puntual al centro de la esfera. Esa distancia es la distancia T mayúscula. Y esa distancia es D. Eso es dato geométrico. Desde el punto, desde la carga puntual al centro. La distancia D. Ya, ahí. Entonces, aquí está la carga. Esta es la carga física, digamos, aunque es una carga puntual. Una carga puntual todavía es un concepto un poco abstracto. Claro, matemáticamente el punto no tiene dimensiones. Ya, pero sin embargo, claro, esto va a tener carga. Es una situación todavía un poco ideal. Ya, entonces aquí tenemos la carga más Q. La carga más Q. Y aquí teníamos la carga negativa, ¿no es cierto? Aquí estaba la carga negativa. Pero decíamos que toda esta carga negativa que está en la superficie, bueno, la reunimos, toda esa carga, y hacemos con un puntito. Ya, ese puntito es parecido a esto, y lo colocamos en la línea Z, pero dentro de este contorno. O sea, aquí más o menos. Y esto es lo que se llama la carga imagen. Esta es la carga imagen. Todavía no sabemos cuánto vale la carga imagen. Lo único que sabemos de la carga imagen, bueno, que es puntual obviamente, y de que tiene signo negativo. ¿Por qué? Porque es toda esta reunión de cargas negativas. Todas estas cargas negativas está acá. Ya, carga imagen. Ahora, las líneas de campo, las líneas verdes que están dibujadas ahí, habíamos dicho salen de la carga positiva, ya, y llegaban hasta ahí nomás. No pasaban el metal, pero esto ya no es metal. Entonces, al no ser metal, claro, sigue su curso hasta la carga negativa. Las demás líneas van a deformar su trayectoria, porque aquí habíamos dicho que sale una línea, incide en el metal, así en forma perpendicular, o sea, radial, y la línea de acción va a llegar al centro. Pero en este caso ya no va a ocurrir eso. Ya no es metal, entonces esta línea va a deformar su trayectoria, entonces va a llegar a la carga puntual, hasta la carga imagen que está por allá. Entonces va a ser una cosa así más o menos. Vamos a dibujar algunas líneas de campo. Ahí. Ahí tenemos algunas líneas. Ahí nomás. Puede ser más. Algunas líneas se van a otro lado, se disipan. Ahí. Son líneas de campo eléctrico. Las líneas de potencial. Las líneas de potencial vamos a dibujar acá con azul nomás. Ya, la primera línea de potencial es la de potencial cero. Ya no es metal. Ya no hace falta ponerle la conexión a tierra como esto. Ya basta con indicar de que tiene potencial nulo todo este contorno. Una línea de potencial que esté un poquito más lejos, bueno, o separada, sería otra esfera imaginaria. Aquí dibujamos una porción nomás, que está un potencial que no es nulo. Ya, pues si puede ser medio voltio, un voltio, bueno, depende. Otra línea sería esta de acá. Ahí. Aquí van a haber también líneas de potencial. Así. Más líneas. Bueno, y así sucesivamente. Ahí. Ahora aquí vamos a explicar. Ahora aquí hay dos situaciones que se presentan. Por un lado, la carga imagen. No sabemos cuál es el valor de la carga imagen. Hay que averiguar cuánto vale la carga imagen. No es el opuesto a esta, por si acaso. La carga externa es más Q. Por decir, si fuera esto 100 nanocoulombs, supongamos. 100 nanocoulombs positivo. Esto no va a ser menos 100. Al menos para esta configuración. Salvo que la esfera sea inmensamente grande. Bueno, es diferente. Ya, pero para esta configuración es prácticamente imposible de que esta carga tenga por módulo 100, igual que esta. Va a ser algo menor.
Ahora, ¿por qué algo menor? Porque no todas las líneas de campo van a ir a parar a la esfera. Algunas se están disipando, ¿eh? Entonces, el momento que se van disipando, se van a otro lado, entonces ya va a captar menos líneas. Entonces, por lo tanto, si aquí es 100 nanocoulombs, aquí, por decir, puede ser menos 80, por ejemplo, menos 90, menos 70, etc. Ya, pero es menor. Para esta configuración, ¿eh? Otra cosa es que esta que esté adentro, bueno, es diferente. Ya. Entonces, ya tenemos esa situación. Ahora, vamos a... Otra incógnita aquí sería, uno de ellos es la cara imagen, ¿no es cierto? Y la otra es, ¿cuál es la posición de la cara imagen? Este parámetro B. ¿Cuál es el valor de B? Entonces son dos problemas a resolver. Son dos problemas. Ya uno determinar la cara imagen y el otro el parámetro B. De la cara imagen, como decía, son dos cosas que sabemos, que es carga puntual y segundo que es negativa. Nada más. Hasta el momento sabemos eso. Ya, ahora vamos a resolver esto por potenciales. Vamos a elegir un punto cualquiera. Ya por decir, vamos a poner acá. Un punto P. Ahí. Y como aquí está el origen de coordenadas, entonces la posición de ese punto que sea R. Ya, R. No hace falta ponerlo como vector. Este es R. Porque aquí estamos trabajando con potenciales. Ahora el ángulo en coordenadas esféricas, esta es una suerte de coordenadas esféricas. A partir del eje Z se mide el ángulo θ. O sea, este ángulo es θ. Ya está, el ángulo θ. Ya, esa es la posición de P. Ahora, desde la carga real al punto P es la distancia R1. ¿Ya? Y de la carga imagen al punto P es la distancia R2. Ya está, ¿eh? Así. Entonces aquí vamos a trabajar con un triángulo, con dos triángulos. Con dos triángulos. Entonces vamos a establecer el potencial en el punto P, debido a la carga real y a la carga imagen. Entonces el potencial en P. Y para eso utilizamos el potencial, ¿no es cierto? El potencial en P acá a manera de borrador nomás. Si aquí tenemos una carga más Q, ¿ya? A una distancia R, acá hay un potencial. Este potencial que hay aquí va a depender de R. Y este es igual a la constante 1 sobre 4 pi epsilon sub 0 por la carga sobre distancia. La distancia de la carga al punto. Una formulita que se ve en física, ¿no? Es una fórmula elemental. Ya, esa fórmula la vamos a aplicar acá, pero dos veces. Entonces el potencial en P va a ser igual. Aquí el potencial en P viene a ser igual al potencial en P debido a la carga real, a la carga Q, más el potencial en P debido a la carga imagen. Ahí, ¿no? Así. Es el potencial en P. Entonces, el potencial en P es igual. Ya, el primer término del segundo miembro sería, bueno, aplicando la fórmula tenemos 1 sobre 4 pi epsilon sub 0. Ese 1 sobre 4 pi epsilon sub 0 se va a repetir para cada término. Se puede factorizar eso. Porque el medio en el cual está sumergido todo esto es el aire vacío. Aire vacío. Entonces, epsilon es igual a epsilon sub 0. Ya eso se factoriza. Entonces quedaría la carga Q sobre la distancia. La carga Q es igualito ahí, la carga Q ya sobre la distancia de la carga al punto, que le estamos llamando R1. Ahí. Ya más, ahora aquí hemos dicho factorizamos esto. Más, ahora el otro sería con la carga imagen. Ya, entonces aquí sería la carga imagen. La carga imagen ya sobre la distancia de la carga imagen al punto P, R2. Ya está. Ya, pero R1 y R2 van a depender de la posición del punto. El punto depende de R y de θ. Entonces, es decir, el valor del potencial en el punto P va a depender tanto de R como de θ.
Entonces la función potencial, R teta, R, teta, es igual a 1 sobre 4 pi epsilon sub 0, ya por. Ahora R1. Ya R1 podemos expresarlo a partir de la ley de los cosenos. O sea, R1 sería, fíjense, este R1 se opone al ángulo teta. Involucra la posición de P, que es R, y la distancia, que vamos a tomar la distancia de la carga al centro de la esfera, la distancia D, ¿no? La distancia D. Entonces, R1 se opone a teta, entonces R1 va a ser igual a la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de los otros dos lados. O sea, R cuadrado más D cuadrado. O sea, R cuadrado más D cuadrado menos 2R por D por el coseno de teta. Ahí. Aquí arriba va la carga Q. Ya más. El otro término, parecido. Tenemos ahora la carga imagen, la carga Q sub I, sobre R2. Ahora, R2 lo deducimos a partir de este triángulo. Sobrecomprándolo. R2 también se opone a teta. También. R2 opuesto a teta, pero involucra los lados R y el parámetro B. Entonces va a ser algo parecido a esto. Entonces va a ser acá, ya sería R cuadrado más B cuadrado menos 2R por B por el coseno de teta. Ya está. Es el potencial. Esa es la función potencial en el punto P. Esa es la función. Claro, pero acá hay incógnitas. No sabemos cuál es el valor de la carga imagen. Y no sabemos la posición de B. O sea, el valor de B. La posición de la carga imagen, quiero decir. Hay dos incógnitas. Entonces, esta función todavía no está definida. Si conociéramos la carga imagen y el parámetro B, entonces ya con esa función determinamos el potencial en cualquier parte del espacio. Ya, pero todavía no sabemos eso. Entonces hay que aplicar alguna propiedad, lo que se llama en física condición de frontera. Una condición de frontera. Entonces, con una condición general de frontera. Condición general. Digo general porque de aquí van a desprenderse dos condiciones más. La condición general de frontera. Ya, esta condición general de frontera va a ser lo siguiente. Hay que aprovechar este potencial. Esta es una superficie equipotencial, lo que era el metal. Lo que era el metal. Y sabemos de que todos los puntos de este contorno están a potencial cero. Es decir, si el punto P baja hasta acá, entonces el potencial va a ser cero. No solamente en este punto, cualquier punto. Cualquier punto. Si el punto P toma la posición de cualquier punto de este contorno, el potencial es cero. Esa es la condición general de frontera. Es decir, el punto P se vuelve en un punto periférico. Un punto periférico. Esto implicaría de que esta R, que da la posición del punto P, desde O hasta el punto, justamente esta R, si esta R es igual al radio, se llega hasta acá nomás, ya el potencial es cero. Entonces aquí habría que ser R igual al radio. Ya, entonces, por lo tanto, el potencial para R igual al radio va a ser igual a cero. Es igual a cero. Entonces, ya esa es la condición general de frontera. Eso lo aplicamos pues acá. Ahí lo aplicamos, ¿no? En esa forma. Entonces, primer miembro va a ser cero, porque ya estamos ya en este contorno. Entonces sería 0. 0 es igual. Ya, la constante 1 sobre 4 pi epsilon sub 0, esta constante ya no tiene nada que ver. Como si igual a 0, ahora por la carga Q sobre la raíz cuadrada. Ya, raíz cuadrada. Ya, ahora, en esencia es el mismo formato. Lo único que va a cambiar es de que esta R minúscula va a ser igual al radio. Lo demás es lo mismo. Entonces tendríamos acá radio al cuadrado más D cuadrado menos 2 radio por D.
ya por el coseno de teta. Y luego el otro término, más, también de forma similar, la carga imagen sobre la raíz cuadrada del radio al cuadrado más b cuadrado menos 2 radio por b por el coseno de teta. Ya, ahí. Aparentemente no hemos hecho nada, porque siguen las dos incógnitas. Sigue b sin saber cuánto es, ni tampoco la carga imagen. Ya, el ángulo teta sí, porque el punto P al hacer R igual al radio, no necesariamente el punto P va a sacar. Es cualquier punto de este contorno. Cualquier punto. Ya, pero el ángulo es un ángulo cualquiera. Pero justamente ahora hablando del ángulo, podemos utilizar acá a partir de esta condición general, dos condiciones generales, dos subcondiciones. Justo manejando el ángulo. Dos ángulos conocidos. Ya. El ángulo θ, hemos dicho, en coordenadas esféricas se mueve así, ¿no es cierto? A partir de z para encima. Entonces, podemos trabajar con dos ángulos. Uno, el ángulo cero. El ángulo cero va a ser cuando, como ya R es igual al radio, entonces va a estar en este punto. En el punto A. En ese punto A, θ vale 0. 0 grados o 0 radianes, ¿no? 0. Entonces aquí lo que hacemos es hacer θ 0. El primer miembro sigue siendo 0. Esto lo podemos pasar al segundo miembro. Ahí. Y se va a reducir eso. Y la otra condición va a ser para otro ángulo, un ángulo cuadrangular, ya cuando θ se mueve a 90 grados, o sea, pasa al punto B. En este punto B, θ es igual a 90, o pi medios radianes. Entonces ahí están las dos subcondiciones de contorno. Entonces la primera subcondición, condición de frontera, vamos a poner, condición de frontera 1, sería entonces, cuando θ, si θ es igual a 0 grados, entonces el potencial, claro, sigue siendo 0, obviamente. El potencial es 0. Entonces vamos a aplicar esto en la condición general. Lo aplicamos en esta condición. A ver cómo va quedando. Empezamos por la llave y lo igualamos a 0. Como se iguala a 0 ya no tiene sentido esto. Además que esto es diferente de 0, porque esto sí existe. El hecho de su 0 es propiedad del vacío. Entonces esto no es 0. Entonces, pero se puede obviar porque la igualdad es a 0. Entonces te vamos a tener acá la carga Q sobre. ¿Cómo queda el denominador? ¿Cómo quedaría el denominador? Podemos trabajarlo con esta fórmula o si no con esta general. Después con esto puede ser más fácil. ¿Qué cosa es R1? R1 es la distancia de la carga real al punto P. Pero el punto P está acá. Entonces está en el punto A. Entonces, ¿cómo es la distancia de la carga a este punto? Esto sería el nuevo R1. Va a ser la distancia D menos B, ¿sí? D menos B. Acá va a quedar igualito. Si θ es igual a 0 grados, entonces tendríamos coseno de 0 vale 1, entonces queda un trinomio cuadrado perfecto. Allá queda, un binomio al cuadrado, ¿no? Allá D menos radio, pues D menos radio. Entonces D menos radio al cuadrado, esto va a estar acá. D menos radio al cuadrado, pero con la raíz cuadrada queda D menos radio. Entonces ya D menos el radio. Ya queda este término. El otro término más, el otro va a ser algo parecido. Sería aquí la carga imagen sobre, aquí también da un binomio al cuadrado, una resta al cuadrado, porque el coseno de 0 vale 1. Entonces queda aquí la diferencia entre el radio y B. ¿Quién es más grande? Para esta configuración el radio es mayor que B, obviamente. B es esto nada más. Entonces sería radio menos B. Radio menos B. Radio menos B igual a 0. ¿Ya? Eso igual a 0. Ahí tenemos una expresión. Una. ¿Ya? Con esta primera condición de frontera. ¿Ya? Ahora con la segunda condición de frontera. Con la segunda condición, seguimos por acá. La segunda condición es para el ángulo de 90 grados. ¿No? 90 grados. Entonces CF2, segunda condición de contorno. CF2 tendríamos cuando θ es igual a 90 grados. Y claro, esto implica de que el potencial sigue siendo 0, obviamente.
Entonces, pero ¿cómo va quedando? ¿Cómo va quedando esta condición general? Esta es la condición general. La condición general de contorno o frontera. Ya, ¿cómo queda esto? A ver, a partir de aquí. ¿Cómo queda eso? A ver. El primer miembro es 0. 0. Bueno, empezamos con la llave. Ya esto no tiene sentido, esta constante. Empezamos con este término. Sería entonces la carga Q. Ahora el coseno de 90, ¿no es cierto? Porque θ vale 90. Coseno de 90 es 0. Se cancela este doble producto negativo. Entonces solamente queda, esto es el radio ya, este es el radio. Entonces tendríamos, sería entonces ya esta es la condición. Ahí va. Entonces tendríamos, este es el radio, es lo mismo. Ya sería radio menos, radio cuadrado más d cuadrado. La raíz cuadrada del radio al cuadrado más d cuadrado. Allá. Ese es desde acá abajo, ¿no? Desde abajo. Esto es desde la otra expresión. Desde la condición general. Esta es la condición general. Ahí. Desde acá es. Entonces esto viene desde así. Desde ahí viene. Ya, entonces tendríamos. Ya, sería Q sobre, ya, la raíz cuadrada del radio cuadrado más d cuadrado. Y más el otro término, la carga imagen, ya sobre, igualito va a ser acá. Sería la raíz cuadrada del radio al cuadrado más b cuadrado. Radio al cuadrado más b al cuadrado. Igual a 0. Sería entonces la otra condición, la otra fórmula. Sería 2. La otra ecuación. Entonces aquí ya viene ya un proceso algebraico, ¿no? Ya es un proceso algebraico. Tenemos álgebra simplemente. Ya 2 ecuaciones y 2 incógnitas. La carga imagen, el parámetro B. Aquí también tenemos la carga imagen y el parámetro B. Entonces ya resolviendo, ya por álgebra, entonces resolviendo 1 y 2, resolviendo 1 y 2, se resuelve justamente el valor de la carga imagen. La carga imagen viene a ser igual a menos Q por radio sobre distancia. O sea, la carga imagen ya está definida. Y ahí el parámetro B es radio al cuadrado sobre la distancia. La distancia de la carga puntual al centro de la esfera. Entonces ahí tendríamos las respuestas. Las respuestas a las incógnitas. Teniendo estas incógnitas ya se puede calcular el potencial en cualquier parte del espacio. Ya calculamos ya justo con esta fórmula, ¿no? Con la fórmula general. Ya R ya puede estar afuera, ya puede ser mayor que el radio. Ya se conoce el parámetro B, se conoce la carga imagen. Y el problema ya queda resuelto. Entonces, esto es lo que he tratado en esta oportunidad, ya, un tema que